Bien, vamos a presentar a los personajes tan distinguidos que nos acompañan en la mesa de honor. Están nuestros ponentes, el magíster Ricardo Moró, ex jefe de Archivos Generales de la Nación. Por favor. También está con él el magíster Eric Peña, historiador e investigador sobre vinos y pisco. También está con nosotros, dentro de los que son los organizadores de Tifsetur y Casonal Chincha, el licenciado Martín Sansolano. Por Descorchados Punto Turístico, el señor Eduardo Mata Acacriña, promotor cultural. También está con nosotros nuestra reina afronacional 2025, Su Majestad Anaika I. Asimismo también está con nosotros la presidenta de los parraleros del distrito de Sunampe, la señora Magdalena Pachas. Tenemos personajes vinculados a nuestra historia. Está con nosotros nuestro distinguido señor profesor universitario Rolando Pachas. Igualmente el señor Santiago Perona Miguel de Priego. Nuestro profesor Carlos Pachas también está presente con nosotros. Tenemos también a un personaje muy especial también y que ha querido estar aquí, está presente. Tenemos a la reina de las chancaquitas, con ustedes, Carmen Ferreira. Porque estamos en Chincha, ¿cierto? Cuna y capital del arte y folclor negro del Perú, capital de la cordialidad, perla negra del sur y tantos otros más, por más que nos conocen. Bien, hemos reconocido a la mesa de honor, hemos reconocido a los que están aquí presentes. Yo creo que todos nos merecemos un fuerte aplauso con cariño, con emoción. Y porque nuestro corazón se hincha de emoción, porque nosotros llevamos nuestro patriotismo en la sangre, color rojo y blanco en la sonrisa. Bien, vamos a escuchar, de acuerdo a esto, después de la presentación, vamos a escuchar las palabras de bienvenida, ¿ya? Las palabras de bienvenida que lo va a dar nuestro embajador del pisco, con ustedes el señor Eduardo Mata Acacriña. A ver, ante todo, muy buenos días, agradecidos con cada uno de su presencia, las personas que vienen de Lima, las que están ahí de Ica, los que han dejado su momento de laborar para poder estar acá en una tertulia pisquera muy interesante. Yo verdaderamente comenzó como parte de una locura, parte de un sueño, poder gestionar todos estos temas de actividades pisqueras. Este es el primer evento del 2025 y comenzamos con tremendos invitados, con Ricardo y Eric, que están acá presentes con ustedes, tomándose el tiempo de dejar sus actividades, y las investigaciones que están haciendo son verdaderamente genuinas. Gracias a ellos, a su equipo, y gracias a la pasión que tienen por disfrutar nuestro pisco, es que ya ellos le van a explicar cómo fue la travesía de presentar la documentación, más aún de poder descubrir la documentación, y que esto sea pues parte fundamental para que la UNESCO reconozca a nuestro pisco como no como uno, sino que como único aguardiente en el Perú y en el mundo. Así que no los quiero cansar mucho, ellos son los protagonistas principales, al igual que el pisco, así que solamente quiero decirle gracias
a los chicos bartender, a los productores, a los historiadores, a los periodistas, a los embajadores, a los difusores, a los promotores, gente que se ha tomado el tiempo de poder, vuelvo a repetir, dar el realce que Chincha había perdido hace algunos años. Y hoy por hoy ya estamos en miradas de las regiones que estamos haciendo algo interesante por el Pisco. Así que muchas gracias y un aplauso por ustedes. Y la tarea nuestra como familia, que hemos traído a nuestro hijo, es también educarlo en el amor al Perú. Así que es una labor pedagógica, de investigación, de divulgación, pero también de aprendizaje para todos los que estamos acá. Bien, permítanme dar un contexto de las exposiciones que van a haber, tanto la de Eric como la mía. Durante casi 2 años y medio, quien les habla tuvo el honor de dirigir la institución cultural más importante del país, que es el Archivo General de la Nación, que es la institución que custodia la memoria escrita de todos los peruanos. Estamos hablando de documentos de casi 500 años de historia colonial. Nos hubiera gustado empezar una colección de tipos para poder también documentar la historia escrita incaica y preincaica inclusive. Pero será tarea quizás de algún otro momento más adelante. La vida da vuelta, así que quién sabe. Así que en esa tarea importante de visibilizar la importancia de los documentos y de los archivos para la vida del país, y como cabeza de esa institución que tiene un alcance a nivel nacional, decidí con mi equipo, él fue parte de mi equipo, y otros más que no están acá, empezar a trabajar el reforzamiento de la identidad nacional a través de los documentos. Y lo primero que hicimos es mirar hacia adentro, mirar nuestros fondos documentales. El Archivo General de la Nación tiene 40 kilómetros de documentos. 40 kilómetros de documentos, de los cuales la gran mayoría no han sido investigados. Imagínense la maravilla que debe haber ahí, que bueno, es una institución que ha cumplido 164 años y recién nos hemos puesto a investigar lo que hay en casa. No importa. Sí, lo importa es empezar, ¿no? Entonces, trajimos a una persona, un trujillano, un joven trujillano, experto en paleografía, para que se ponga a investigar esos fondos. ¿Por qué? Porque como ven ustedes ahí, en ese fondo, eso que ven ahí que parece unas rayitas, que aparentemente no tienen ningún sentido, es castellano antiguo del siglo XVI. Y para poder leer eso, se requiere cierta destreza para poder leerlo. Eso se llama paleografía. Entonces, esta persona que trajimos, un joven de 25 años en aquel entonces, Julio Hernández, para que se dedique a hacer eso y destinar los recursos para que se investigue, generó que en 3 meses podamos encontrar un conjunto de documentos que ahora van a conocer. Pero lo importante acá no solamente es descubrir los documentos, sino es divulgarlos, porque descubriéndolos y guardándolos ahí es lo mismo que nada. Entonces, la divulgación fue muy potente. Quienes recuerdan, el año pasado el movimiento del tema del Pisco fue muy fuerte a nivel de medios de comunicación. Y de pasada a nosotros nos cayó que la gente empezó a conocer qué cosa era el Archivo General de la Nación, porque la gente no tenía ni idea de que existía esa institución hace tantos años. Así que la idea era que sepan que hay una institución importante, cultural, potente, que está al servicio de todos los peruanos, y que así como el tema del Pisco puede servir para el tema de los derechos fundamentales, del derecho de la mujer, de la infancia, de la población afrodescendiente, de los indígenas en general. Los archivos son fuente de información fundamental y esto es lo que vamos a demostrar ahora en esta exposición. ¿Sí? Antes de seguir, evidentemente nos toca agradecer, ¿no es cierto? Quisiera agradecer, ¿no?, al Hotel Columbus que nos aloja, ¿no?, que es una oportunidad, un espacio tan bonito, a la Dirección Oficina Nacional Chincha, por supuesto, gracias también por estar acá con nosotros, a Eduardo, de Chavos, por supuesto, y también al Hotel San José, que también nos está haciendo la estadía un poco más cómoda. Así que también es justo agradecer a las personas que hacen esto posible. Contexto, ¿no? Esta investigación histórica fue al inicio una investigación de 3 meses que dio este producto, pero ya como él les va a explicar, esta investigación ha continuado. Bien cierto, ha continuado fuera del Archivo General de la Nación.
pero continuó y continúa, porque yo diría que seguimos sacando más cosas nuevas y mucha de esta información que van a escuchar el día de hoy está plasmada en la publicación que vamos a lanzar el próximo mes en julio, ¿no? Y de repente, Eduardo, ya venimos con los últimos datos que hemos encontrado y ponerlos acá para compartirlo con ustedes. ¿Qué es lo que se revisó? ¿Qué es lo que se investigó? Para que ustedes conozcan. El día de hoy tenemos los notarios públicos, ¿no es cierto? Alguien que quiere hacer una empresa, un negocio, una compraventa, algo que quiera formalizar, ¿a dónde se va? A notario. En la época de la colonia, los notarios se llamaban escribanos. Felizmente, la documentación de los escribanos de lo que era la Villa de Valverde de Ica han sobrevivido hasta el día de hoy. Y esa información de los escribanos de Ica es la que hemos investigado. Estamos hablando de documentación del siglo XVI, específicamente. El periodo de la investigación, inicialmente los protocolos de Ica es de 1568 a 1598 y un pequeño periodo del siglo XVII, específicamente 1605 y 1613, que son los documentos que vamos a ver. Los notarios de aquella época: Cristóbal de Carvajo, Hernando Carvajo, García de Córdoba, Juan de Herrera y Pedro Salcedo, son los notarios. ¿Cuál es un notario acá de Chincha? ¿No? Conocidos. Pardo. Ya, como acá en 500 años se empieza a investigar la documentación del notario Pardo para ver las transacciones que hacen ustedes el día de hoy y puedan conocer cómo se manejaba la sociedad chinchana en aquella época. Es exactamente lo mismo. Entonces acá pueden ver los legajos, ¿no? Rumbo a los 500 años de historia de estos documentos, que, como repito, felizmente en algún momento de la historia fueron trasladados a Lima. No se sabe cuándo, pero fueron llevados a Lima y fueron depositados en el Archivo General de la Nación. Porque cuando hemos ido a supervisar el Archivo Regional de Ica, por ejemplo, ¿dónde debería estar esto? En Ica, no en Lima. Pero lamentablemente debo decir que cuando hemos ido al Archivo Regional de Ica, el estado es paupérrimo, ¿no? Las lluvias, ¿no? Las inundaciones han convertido mucha de la memoria de los iqueños en pedazos y masas de papel que no sirven para nada. Y esa es la tragedia de los archivos en el Perú. No crean que Ica es el único lugar. Eso sucede en todo el Perú, lamentablemente. Y cada vez que pasa eso, ¿qué se pierde? Un pedazo de la memoria de todos. De todos, ¿ah? De nuestras familias. ¿Cierto? ¿En qué consistió el trabajo de investigación? Ahí en la imagen está nuestro querido amigo Julio Hernández, ¿no? Que fue el paleógrafo que se dedicó a investigar con un equipo de personas estos trabajos. Lo primero que hizo fue leer los documentos. Pero la lectura, como ya vieron, lo complicado que es muchas horas de lectura, de investigación. Felizmente es un muchacho joven, tiene 25 años, ahora tiene 26, ya un año más. Y bueno, no requiere lentes como nosotros, porque si no, imagínense que nosotros con lentes tener que investigar esa letra, se acabaría más nuestra vista, ¿no es cierto? Entonces, lectura de documentos. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que han escuchado, por ejemplo, el documento de Pedro Manuel el Griego, ¿han escuchado, no? Sí. Ya. Que fue descubierto hace unos 20, 30 años aproximadamente. Entre esos 30 años que han pasado, hay pedazos del testamento que se han borrado. Por eso es importante que cuando hemos descubierto esos documentos, no solamente los hemos descubierto, sino los llevamos a un proceso de restauración y conservación. ¿Para qué? Para frenar el deterioro de esos. ¿Por qué? Porque les aseguro, y no es por vanagloriarnos de nada, que si no descubríamos esos documentos, les aseguro que en los próximos 20 o 30 años se hubieran borrado y se hubieran destruido por efecto del tiempo, y ahí sin ninguna investigación hubiera podido encontrar esto que hemos encontrado. Entonces, una vez que se hizo la lectura y la identificación, se procedió a la catalogación de la documentación, que es un proceso archivístico, la catalogación, ¿no? Para efectos de investigar el detalle de lo que hay adentro. Miren
Miren, o sea, dense cuenta. Leer eso es realmente toda una habilidad que desarrollan los paleógrafos. Y en el Perú, sin exagerar, ¿cuántos fueron? ¿30? Creo que de los buenos, menos de 20. De los buenos, ¿sabes? Imagínense. Casi 300 años de historia colonial. Imagínense, para descubrir todo lo que hay ahí, el batallón de personas que requeriremos para investigar eso. Luego de la catalogación, empezamos a hacer la transcripción. ¿Qué es la transcripción? La traducción. La traducción de lo que dice acá para traerlo al... No solamente es descifrar lo que dice, sino el contexto, para entender. Porque antes se escribía de manera diferente. Y antes de entrar en materia, me gustaría acá hacer un pequeño dato, ¿no? Para Chincha, porque claro, vamos a hablar de Ica, sí, pero me gustaría dar un dato de Chincha, ¿no? Que hemos encontrado y resulta importante. En uno de estos protocolos de Ica, el número 4, ¿no? Justamente de García de Córdoba, en el año de 1585, hemos encontrado que un residente en el puerto de Pisco, gestante de la vía de Valverde, que era Ica, como saben, llamado Pedro Gómez de Herrera, se obligó a pagar a Jerónimo de Montesinos, residente de la Villa Rica de Oropesa, entre paréntesis, Huancavelica, ¿no es cierto?, 400 botijas de vino, de lo que se hace en el Valle de Chincha. O sea, este señor lo que pedía específicamente era el pago, pero en vino, pero no cualquier vino de Chincha, que seguramente era reconocido por su calidad, ¿no? Entonces eso era interesante, ¿no? De los cuales iban a ser entregadas en el asiento de San Jerónimo, lugar donde se descarga el AODE, recibiendo por ellas 2.200 pesos de la época, ¿no? Entonces, claro, es una referencia, pero ¿a qué nos trae colación esta referencia? Al reconocimiento, así como ya van a ver el tema del aguardiente de Pisco, la botija de Pisco, por el tema toponímico, ya había en 1585 un reconocimiento a la calidad del vino que se hacía en el Valle de Chincha, ¿no? Porque Chincha siempre ha sido un lugar pues realmente fundamental para la historia, no solamente del Perú, sino de toda la historia pre-inca, ¿no? La otra vez estaba revisando un poco y leyendo, ¿no? Cuando Atahualpa es capturado, ¿no? Allá en Cajamarca, ¿se acuerdan, no? Que Atahualpa es capturado y al costado, muy cerca de él, había otra litera, ¿no? Que cargaban los indios, ¿no es cierto? Y se trataba nada más y nada menos que el señor de Chincha, ¿no? Que tenía tal rango y tal poder que sentaba en un asiento muy similar al del inca. Y cuando los españoles le preguntaban a Atahualpa por qué este señor tenía esta, digamos, anuencia del inca de sentarse a su lado y a la par y ser adorado, decía Atahualpa que era el único señor capaz de sacar 100.000 balseros a las costas de Chincha. Imagínense, en aquella época, 100.000 balseros a las costas de Chincha, y en honor de Chincha es que se usó el nombre de Chincha Ixuyo. Entonces, Chincha siempre ha sido un lugar muy importante para nuestra historia, ¿no? Estas referencias bibliográficas están en los libros de historia, pueden ustedes revisarlos, pero acá lo que les quiero traer un poco es la nueva línea de tiempo acerca del Pisco. Hasta hace, estamos junio, ¿no? Hasta hace poco más de un año, la línea de tiempo nos remontaba acá, ¿sí ven acá? 1613, que era en aquel entonces el documento más antiguo sobre el Pisco, el famoso testamento de Pedro Emanuel de Griego, ¿no? Del cual se han escuchado muchísimo. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos retrocedido 26 años. 26 años hasta 1587, que es el primerito. Otro documento importante, 1589, y otro complementario y realmente fundamental, 1607. Ahora sí, vamos a entrar a la materia, los descubrimientos. El primer documento que se descubrió respecto al tema del Pisco fue este, pero debo decir que también hay un documento del año 1583
que si bien es cierto no habla de pisco ni de aguardiente, habla de aguaquil, ¿no? Del aguaquil, ¿no? Que sabemos que ya entonces en aquel entonces había una referencia de producción de vino y de aguardiente, pero no sabemos si ese aguaquil era producto o iba a ser un insumo para la destilación. Entonces, como no sabemos, no podemos afirmar algo que no nos consta. Entonces, nos hemos venido hasta el año 1587, que es una escritura pública de carta de pago y finiquito de dos personajes importantes, acuérdense de ellos: Manuel de Asante y Jorge Capelo. Manuel de Asante y Jorge Capelo son dos personajes importantes. Después hemos descubierto que ambos son de origen griego, como muchos de los conquistadores y como otro tanto importante grupo de comerciantes que vivía en lo que se llamaba la traza de la vía, la plaza de Ica. ¿Qué dice este documento del 18 de noviembre de 1587? ¿No? En este documento, el teniente corregidor de la villa, que era la autoridad en ese momento, a través de un auto, mandó a Manuel de Asante a entregar a Jorge Capelo 80 pesos en reales y 25 arrobas de vino, dando a ambos una carta de pago y finiquito. Cuando estos decidieron, o sea, la empresa se separa, se da por concluida la empresa y se dividen los bienes. Entonces ellos van a la autoridad a que partan los bienes de la sociedad. Y acá, en esta repartición, exigieron la devolución de bienes mancomunados. Y acá consta una caldera, aguardiente y vino. ¿Qué significa esto? Que es la primera, o digamos, actualmente es el documento más antiguo en el Perú que da cuenta de la caldera y el aguardiente y vino. Digamos que en el Archivo General de la Nación esto es lo más antiguo que hay. Quizás en los archivos de España, ¿no?, pueda haber, u otras partes del mundo pueda haber, pero habrá que descubrirlos. En este momento, este es el documento más antiguo sobre la existencia ya del aguardiente en aquel entonces. Luego vamos a volver a este concepto ya, de la caldera. La caldera, porque por ahí algún personaje del país del sur dice que esta caldera se refiere a una caldera para cocinar, ¿no? Lo cual ya veremos que no es así. El segundo documento: escritura de compañía entre Juan Corso y Andrea de Candia, del año 1589. En este documento, Juan Corso y Andrea de Candia, era hombre por si acaso Andrea, el nombre, ¿no? Andrea de Candia. Andrea de Candia, que también era familia de Pedro de Candia, que vino con Francisco Pizarro y estuvo los 13 del Gallo. ¿Se acuerdan, no? Los 13 del Gallo. Ya. Pedro de Candia era también un personaje de esta naturaleza. Dice: sin escritura, conformaron anteriormente una pulpería, o sea, un negocio, un restaurante, una tienda, aproximadamente 3 años antes. Acá podríamos afirmar que en 1586 ya había un negocio de venta de aguardientes, pero es una referencia, no consta, y como no consta, no podemos afirmarlo todavía, ¿no? En este documento dice que en esta pulpería, en este negocio, ganaron una cantidad de bienes: 400 botijas de vino, 100 botijuelas de aguardiente y licores, que fueron embarcados en el barco de Felipe Corso. Juan Corso vendería esta mercadería en el puerto de Arica, o donde a él le pareciera. ¿Cuál es la importancia de este documento? Dos temas cruciales. Primero, producción de vino y aguardiente, de uva, acá está, consta. Y segundo, comercialización, a nivel de tiendas o restaurantes para consumo, pero además envío de cantidades de aguardiente vía marítima. Hablamos de comercialización vía marítima hacia, dice, Arica o otros lugares donde le parecieran al propietario del barco. Arica en aquel entonces era todavía parte del Virreinato del Perú. Pero, ¿por qué se iba a Arica? Porque en aquel entonces estaban las famosas minas de Potosí, en Bolivia. Bueno, también era el Virreinato del Perú, ¿no?
las minas de Potosí eran un lugar donde, como saben, explotaban grandes cantidades de mineral. Y donde hay minería, se consume mucho. Así es. Entonces, mucho del aguardiente de uva de aquel entonces y de vino se iba a las minas de Potosí a través de la ruta comercial de Arica, y de ahí subía hacia lo que era en aquel entonces el Alto Perú. ¿Okay? Segundo documento. Tercer documento, y yo diría que es el que contiene gran cantidad de información, ¿no? Y resulta fundamental leerlo. Testamento de Manuel de Asante, o Manuel de Sante, o Manuel de Asante con dos S, ¿no? En aquella época hay una diversidad, pero es el mismo personaje. Este personaje, Manuel de Asante, o Manuel de Sante, de la isla de Sante, del reino de Venecia, lo que actualmente son las islas griegas, otra vez Grecia aparece, ¿no es cierto? Era un próspero comerciante y da su testamento el 30 de octubre de 1605. Por qué testamento, ¿no es cierto?, hacemos un inventario de nuestros bienes. Y este personaje hace un inventario de sus bienes y acreencias y documenta por primera vez y de manera explícita la existencia de un elemento muy importante para la elaboración del aguardiente de uva. Y dice, caldera para hacer aguardiente. ¿Se acuerdan que en 1587 Manuel de Asante se quedó con la caldera? Era esta caldera. Esa es una caldera. Se quedó con la caldera para hacer aguardiente. Solo que acá dice, y pueden ver el inventario, caldera para hacer aguardiente. Entonces, en respuesta a este señor argentino, ¿no? Porque no es chileno, es argentino que trabaja para los intereses chilenos, esta caldera es para hacer aguardiente y no para cocinar, como malintencionadamente quiere insinuar, ¿no es cierto? Y además nos dice que deja 400 botijas llenas de vino nuevo, 2 tinajuelas, un barril de aguardiente y 2 pipas de aguardiente. ¿Se dan cuenta, no? Cómo los documentos van contando una historia que se concatena y vamos interpretando, ¿no? Juntos. Y este documento importante que ya fue descubierto anteriormente, pero que lo trajimos para que con los demás documentos cuenten una historia en conjunto. El testamento de Pedro Manuel el Griego, que también fue griego, de Corfú, ¿no? Tiene un testamento del año 1613, el cual indica que deja 30 tinajas de Burney llenas de aguardiente, que albergaban además 170 botijuelas de aguardiente, un barril lleno de aguardiente, y también indica que tenía su propia bodega. A diferencia de otros casos, como Manuel de Asante, que no consta que tenía bodega, pero sí consta que tenía su propia bodega donde se guardaba el aguardiente. En aquella época también se mandaba, y está documentado, que había bodegas en el Callao, donde se mandaba el aguardiente de uva para embarcarlo a través del puerto del Callao. O sea, se embarcaba por el Callao, pero también se embarcaba por el puerto de Magdalena de Pisco. O sea, por ahí salía el aguardiente hacia, no solamente América del Sur, sino también hacia el norte, como ya Eric les indicaba. Entonces, ¿qué es lo importante de este testamento? Que dice algo importante. Dice, deja la caldera grande de hacer aguardiente con su tapa e cañón, dice Pedro Manuel. Entendemos que cuando hablamos de la caldera grande, o la paila, ¿no? La paila, para hacer aguardiente con su tapa y cañón, estamos hablando de un elemento muy similar a la falca, ¿no? De la época, por supuesto, ¿no? O sea, esta imagen de acá es una falca moderna, ¿no? Pero, y también quiero contarles que actualmente esta parte, la E, la C y la A, se han borrado del documento original, se han quemado. Por eso les decía hace un rato que felizmente descubrimos estos documentos para poder intervenirlos, para poder restaurarlos y que perduren. En este caso, desde que se descubrió hace como 30 años hasta la actualidad, no se había intervenido. Claro, se dio a conocer, se hicieron un montón de libros, ¿no? Gente que se hizo famosa, pero el documento se siguió valorando. Y la idea es descubrir para conservar, no solamente para divulgarlo, sino para que se conserve y perdure para las demás generaciones. Pero ya, ok, descubrimos los documentos.
¿Y qué más? Declaramos estos documentos como patrimonio cultural de la nación. ¿Para qué? Para que aquellos que vengan después de nosotros tengan la responsabilidad y la obligación de cuidarlos y que se preserven, ¿no? Esto lo hicimos gracias, bueno, no está Eric, pero está Julio, que es parte del equipo, porque el famoso Julio Hernández ya lo han conocido, ¿no? Convocamos al presidente de la Academia del Pisco, que es Johnny Schuller, ¿no? Que nos ayudó de manera desinteresada, y por supuesto contamos con el apoyo político del sector cultura, que en ese momento estaba Leña Urteaga como ministra, que debo decir que nos dio todo el apoyo que el día de hoy con este ministro de Cultura no existe, ¿no? Que el expediente de postulación a UNESCO está estancado y que no se mueve y no se moverá, parece, porque el señor tiene otras prioridades, ¿no? Pero además, gracias a la alianza que hicimos con Johnny Schuller, podemos poner en valor sus mapas. Ya sabíamos que tenía mapas, ¿no es cierto? Sí, que se habían conocido los mapas de Johnny Schuller, pero lo que hicimos fue investigar esos mapas. Investigar los mapas y descubrir algunas cosas importantes para luego también declarar los patrimonios culturales de la nación. Este mapa de acá importante, que es un mapa de 1584, ¿no? Que vemos acá Pisco, ¿ven? O sea, ya en esta época, 1584, ya se veía Pisco como un lugar de referencia. Ya existía. Si se han dado cuenta, creo que no se han dado cuenta, pero acá voy a mostrarlo para que vean. Es un extracto de un mapa de 1610. ¿Qué dice ahí? Pisco. ¿Y arriba de Pisco? Chinca, ¿no? Realmente Chincha, ¿no? Pero Lunahuaná, ¿no? Entonces, en 1610 ya era reconocido Lunahuaná, ya Chinca o Chincha. Esto lo escribió un señor alemán, ¿no? Entonces, que tengan en cuenta eso, ¿no? Pero lo que quiero que vean es que ya existía la referencia geográfica, ¿no? Ya existía en aquel entonces. ¿Ya? Tienen que estar atentos, ¿eh? Ya ven que se pasan estas cosas, ¿no? Lo puse a propósito. ¿Ya? Entonces, miren, aparece Pisco. En 1630, Guillermo Blue, que es el que les mostré hace un rato, también aparece Pisco en la referencia. En 1717 se indica en un mapa ruinas de la antigua bodega Pisco. También. Entonces, cuando dicen ¿por qué el pisco es la bebida del Perú? Es porque tiene una tradición de cientos de años referida a un lugar, referida a un puerto por donde se importaba o se exportaba el aguardiente de uva. Pero además, ¿qué hicimos? Y eso fue un dato que se lo pasé a Eduardo, porque cuando sale la noticia de que lo incorporamos a UNESCO y logramos el reconocimiento, porque él hizo el expediente de postulación a UNESCO, un poco ahí, estuve ahí presionando bastante para que podamos llegar a la fecha, porque queda poco tiempo. Felizmente se hizo el expediente, y cuando logramos inscribirlo en UNESCO, ¿no? Mandamos primero la postulación en agosto, y luego en noviembre logramos la inscripción, ¿no? Claro, o sea, como dicen, ¿no? Cuando después de la batalla, todos son generales, ¿no? Y todos quieren llevarse, digamos, el éxito de la gestión. Pero lo importante es que le mandé el documento justo a Eduardo. Toma, Eduardo, para que la gente se entere quiénes trabajamos esto, ¿no? No para nosotros, sino para que la gente que a veces, en lugar de ayudar, entorpece, no se quiere llevar maridas ajenos. Entonces, el día de hoy, cuando ustedes entran a la página de UNESCO, miren ustedes, UNESCO, ustedes encuentran este conjunto de documentos. Se llama Los orígenes del pisco, manuscritos del siglo XVI y XVII. ¿No? Esta es la constancia fundamental que acredita que nuestros documentos sobre el pisco y su origen indubitablemente peruano están ya inscritos y reconocidos por una instancia internacional. ¿Y qué es lo importante? Que cuando se juntaron 13 expertos
internacionales para evaluar esta postulación, ninguno de los 13 era peruano. Ninguno de los 3 expertos era peruano, pero había un chileno. Y claro, la verdad que hicimos un trabajo de hormiga a la interna, con otros países, con otros colegas, para poder hacer el trabajo de convencimiento y de la importancia, porque cuando se puso en la mesa esta postulación, hubo una oposición del representante de Chile, que cuestionó el tema de la famosa denominación de origen. Pero señores, acá no hay un tema comercial, acá es un tema histórico. Y los documentos hablan históricamente. Acá no hay nada que discutir. Los documentos están. Acá lo que tiene que ver es la originalidad, la autenticidad de los documentos, que son los que defienden a nuestro país. ¿No es cierto? Entonces, eso se hizo. Pero, luego de esto, ¿qué pasó? Luego de esto, ¿no? Se generó el certificado de UNESCO y, querramos o no, tenemos una máxima representante en nuestro país. Más allá de si nos gusta o no nos gusta, ¿cierto? La Constitución Política del Perú dice que el presidente de la República representa a la nación peruana. ¿No es cierto? Entonces, este certificado de UNESCO, pero miren ustedes, el trabajo, miren lo importante, para nosotros es fundamental, que el trabajo de hormiga, desde un lugar de los archivos, a veces, ¿no?, en un sótano, con condiciones totalmente adversas, haya logrado llegar a este punto. Quizá la señora Presidenta no tiene ni idea de todo lo que hemos tenido que hacer para poder lograr esto. No importa, no interesa. Importa lo que hemos logrado. No para mí, para el país, para los productores, que son ¿quiénes son realmente los herederos de la tradición? Los productores, la población, la ciudadanía que consume, los hijos, los nietos, los bisnietos, que son los que realmente tienen la tarea de mantener la tradición. ¿No es cierto? Inmediatamente, ¿qué vino? La respuesta del país del sur. ¿No? ¿Qué pasó? Dice, inmediatamente Chile mandó su expediente preliminar para lo que se llama, y actualmente es un tema medio picante, que no sé si me voy a contar porque no va a molestar. Sí, si ya tiene problemas con las autoridades, si les cuento, se van a molestar más todavía. Actualmente, bueno, realmente si indagan, investigan, van a ver que hace aproximadamente 4 años el gobierno de Chile ha venido preparando este expediente. 4 años, un poco más. Ha habido talleres, ha habido todo un desarrollo de las autoridades chilenas y específicamente las del Valle de Elqui y Copiapó. Entonces, en respuesta, no sé si se acuerdan, salió el ministro de Agricultura de Chile, ¿no? El señor Esteban Valenzuela salió a decir que los peruanos eran unos porfiados. ¿Se acuerdan, no? Sí. ¿Pero por qué? O sea, si el pisco lo podemos trabajar los dos, Chile y Perú pueden ir. Es más, hubo una propuesta, no voy a decir de quién, de que UNESCO reconozca el pisco peruano y chileno a la vez. Una cosa pues de loco, ¿no? Pero existió esa propuesta. Entonces, Chile lanzó el paisaje cultural vitivinícola de Chile. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para darle sustento cultural a su producto denominado pisco chileno. Que como sabemos que existe, ¿no? El único pisco es el que produce en el país. Ellos producen un aguardiente de uva. Quizás también de calidad, por supuesto, no se puede negar la calidad. Pero, como ya se ha documentado, y él nos ha informado también, que antes de llamarse pisco se llamaba Huasco, o se llamaba Elqui, no se llamaba pisco. Ya cuando vinieron al Perú, en la independencia, ¿no? Todos, como decíamos, todos se juntaron contra el reino del Perú para buscar la independencia de Sudamérica, descubrieron un producto de buena calidad y se llevaron el nombre de pisco a Chile. Bolivia también tenía pisco, se llamaba pisco boliviano, y recién en el año 89 le cambiaron el nombre a Singani, ¿no? ¿Perdón? Ya. Sabotar. Y el Perú hace poquito, ¿no? El Perú hace poquito, hace unos cuantos meses, respondió a Chile declarando patrimonio cultural los saberes, técnicas y valores de la producción del pisco. Entonces, estamos en este plan ya
hace años, ¿no? Lo que hemos hecho finalmente, esta documentación, lo que va a sustentar, creo que ya el día de hoy y en otras fechas, como una jornada 7 de junio, Día de la Bandera, jornada patriótica, creo que ya después de esto no queda duda alguna acerca del origen del disco, ¿no? O sea, ya no hay nada que decir, salvo que Chile saque documentos más antiguos que no es, porque es imposible, porque ya han buscado y rebuscado sus archivos y no los ubican. Pero la tarea de investigación continúa, y tanto es así que yo termino de hablar, Eric nos va a explicar la parte siguiente de la investigación que todos debemos tener. Finalmente, una frase de Johnny Schuller que a mí me gusta mucho y que siempre la repito porque, claro, todos somos hinchas del pisco, ¿no? Todos queremos ser pisqueros, a todos nos arde que Chile quiera romperse, ¿no? del pisco, pero el consumo per cápita de pisco es menos, casi 300 mililitros. O sea, realmente, Chile consume más su aguardiente nacional. Entonces, Johnny dice, ¿no? Siempre defendemos el pisco de la boca para afuera, hablamos. Pero hay que defenderlo de la boca para adentro. Y eso es lo importante, ¿no? Ojalá que las autoridades puedan entender esto, ¿no? Porque desde el año 2019, miren, ya la del estribo, desde el año 2019 el gobierno del Perú inscribió el proyecto Bodegas y Viñedos para la producción del pisco, que fue el expediente que se pensó para hacer en UNESCO. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y no somos capaces de terminar un expediente. Somos incapaces, ¿no?, de estar recortando el tamaño de la línea de Nazca, ¿no?, y no estar terminando el expediente cuando hay profesionales, hay equipos que lo pueden hacer. Simplemente a este ministro no le da la gana. Y estamos nosotros con la Academia Nacional del Pisco, pero en el Pisco, atrás del ministerio, que ni siquiera nos recibe, porque tiene otra agenda distinta seguramente. Y Chile, y es un dato que ya está en nuestro libro, pero se lo voy a dar ahora, el año pasado dijo que en febrero de este año iba a meter su expediente. Y efectivamente, en febrero lo metió. Y tiene un año para mandar el expediente final. Y les aseguro, miren, hoy, 7 de junio, les digo que en marzo del 2026 Chile va a meter su expediente final a UNESCO. Y el Perú todavía no lo ha hecho. Ojalá que el gobierno del Perú y el sector cultura, ¿no?, tienen todavía de acá, junio, hasta febrero del 2026 para que manden el expediente. Ojalá que tengan, ¿no?, el valor de hacerlo, porque como ven, documentos hay, inmuebles hay, libros hay, investigación hay personas, hay historia, hay tradición. Solo que falta voluntad política, como muchas cosas, en la cultura, en la educación, muchas cosas. De Alemania, de Francia, de Italia, como vamos a ver más adelante. Lo que quiero compartir acá son 5 puntos importantes rápidamente. Sé que nos falta 20 minutos para la 1 y todo el mundo está presto para comer, así que lo vamos a hacer lo más pronto posible para comer y brindar con pisco. Eso es lo importante. Y es parte de nuestra cultura. Antes del pisco era el vino, y antes del vino, ¿qué era? La chicha de jora. Y es parte también de lo que decía Ricardo, del Chinchaysuyo. Era la chicha de jora lo predilecto, lo rico, lo sabroso, en toda la costa de nuestro rico Perú, en la sierra también, y en parte de la selva. Pues bien, el estado institucional es rápidamente estos 4 puntos. Hay una dispersión intelectual muy fuerte en el Perú en el tema de vinos y piscos. ¿A qué me refiero? Que hay muchos investigadores, el Ministerio de Cultura, Archivo General de la Nación, la Asociación, y hay intelectuales que han escrito bastante, con datos muy importantes sobre vinos y piscos. Pero hasta la fecha no hay un libro único que recoja toda esa información de las 5 regiones pisqueras. Y en el caso del vino, acordémonos que está desde Tumbes hasta Tacna. Entonces hay un problema latente ahí. Otro de los problemas latentes que Ricardo ya lo ha mencionado es el poco acceso a la información física. Si uno va al archivo regional de Ica, al archivo regional de Tacna, al archivo regional de Arequipa,
al archivo regional de Moquegua. Tanto Moquegua como Ica son los archivos que tienen poco nivel de información, pero cuando uno revisa sus archivos virreinales va a encontrar joyas. Así que hay un trabajo de por medio de buscar más información ahí. El tiempo, por ejemplo, en el caso de los especialistas, bien lo mencionaba Ricardo, ¿cuántos paleógrafos tenemos? Pocos. Cuando hemos visitado los archivos regionales, faltaban paleógrafos, conservadores, restauradores. ¿Qué es lo que causa? Más pérdida de información. Así que aquellos que les gustase trabajar en temas de archivos virreinales, y si quieren estudiar estas carreras, van a tener un trabajo asegurado y bien remunerado, pero con especialización, no con pequeñas prácticas. Y por último, lo que estamos adoleciendo es el poco control historiográfico. Si yo tengo diversidad de especialistas que han escrito por varios puntos, han salido varias publicaciones repitiendo la misma información, y el cual también me puede pasar a mí. ¿Pero por qué pasa esto? Porque, vuelvo a repetir, no hay un solo libro sobre la producción, el comercio y la industria del vino y el pisco. Ese es un trabajo que nos toca como país hacer. Entonces, entrando un poco ya al detalle de la palabra pisco, yo digo que este es el primer registro más antiguo y es justamente de César de León en el año 1553. ¿Y qué es lo que nos dice César de León? Que es cierto, que pisco es igual a pájaros, pero que era muy común llamarse en esa época pisco. Pisco era un nombre de un indígena, podría ser también de un coroaca, o llamado también cacique, y era común en la época. Yo, por ejemplo, soy Peña, Peña está por todos sitios, norte, sur, centro, este, oeste. Lo mismo pasaba en esas épocas. ¿Por qué? Porque toda la costa del Perú que había, aves. Y acá en Chincha estaban las aves guaneras, que justamente ese estiércol hermoso y voluminoso para hacer una buena agricultura, y de los frutos que se trajo de Castilla nacieron los frutos más emblemáticos que ahora nos permitieron hacer el buen vino y el buen pisco. Entonces, ya tengo ahí un cronista que me data sobre qué es pisco, pero eso no me dice mucho en el sentido que normativo o legal de la época. Así que nos damos el trabajo y encontramos que uno de los primeros diccionarios en el virreinato data de 1586, que es de Antonio Ricardo, sin referencia alguna, por favor. Entonces, este señor, en su primer diccionario, establece que pisco, miren esta tipo F, eso significa pisco, pisco, era conocido como ave comúnmente, tanto para español como para el quechua. Luego tenemos otro diccionario de 1608 que también nos habla, ven ahí, pisco, pero ahora con doble C, o pichuy, el pájaro o ave. Y luego hay otro registro importante que el doctor Guillermo Toro Lira encontró en, si no me equivoco, 2018-2019, pero habla de la población que iba, para la redundancia, a poblar el pueblo de Pisco el 13 de julio de 1571. Y ese dato es importante porque este dato está en el portal de Pares de España y es un documento auténtico y fidedigno. Entonces, esa fecha es importante. Y este documento también es importante, ¿por qué? Porque menciona en sus últimas líneas que el puerto de Pisco era el mejor puerto para pescar de la época. Mejor que el del Callao u otro. Era el puerto de Pisco. Y ahí, le voy a dejar la presentación, ustedes entran a esa información y lo van a poder descargar. Tanto la versión original como la transcripción de don Guillermo Toro Lira. Entonces, lo que todo ha mencionado Ricardo ha sido fundamental, y esto está en esta primera parte, 1587 a 1589 y 1605 y 1603. De esta época hasta 1712, todos los documentos que se han encontrado, ¿qué te dice? Aguardiente. A partir de 1712 te dice que es
aguardiente de pisco. Eso lo encontró el embajador Gonzalo Gutiérrez el año 2021, si no me equivoco. ¿Cuál es el problema? ¿Ese documento está en el Perú o no? ¿Quién sabe? Le doy su pisco, ¿eh? Ojo. Por favor, Ricardo, una botella separamos. ¿Quién me dice? ¿Está en el Perú o no? ¿En qué archivo regional? Con la naturaleza. Ahí la mamita dice. ¿Dónde está? Yo creo que no, porque como hablando por el ministro actual... Bueno, dice que tenemos hoy, pero no es culpa de él. Lamentablemente. Pensemos como él, seguramente en esos tiempos. Seguramente. Lamentablemente ese documento está en el archivo de Centroamérica, que está en Guatemala. No está en el Perú. Y con ese concepto, muchos investigadores han señalado, ojo, han señalado que el nombre de aguardiente de pisco nos lo dan los extranjeros. ¿Ya? Hay que tomar ese punto como relación para que lo voy a explicar más adelante. Y lo que yo he encontrado hace poco es un documento de 1813 que habla de piscos, pero hablamos de la vasija. Pero ya estamos hablando de fines del virreinato. Y luego a partir de 1813 vamos a encontrar un montón de información de aguardiente de pisco y piscos. Entonces, lo que Ricardo mencionó en el testamento de Manuel de Asante o Asante, hay un dato muy importante. Este testamento más antiguo que habla de aguardiente también te menciona una palabra muy importante. Te habla de las botijas peruleras. Esas botijas peruleras son los famosos, ¿qué cosa? Piscos. Son los famosos piscos, ¿ya? Y esa denominación más antigua la hemos encontrado en 1549, pero en Panamá. ¿Por qué? ¿Quién me dice la respuesta? Y le doy acá 20.000 soles. Y en pisco, el doctor Torolí ha encontrado en 1577 como botijas peruleras. Acuérdense, cuando nos vinieron a conquistar, ¿cuál era la ruta? Santo Domingo, Panamá, ¿qué más? Paita, Callao y siguió toda la ruta. Y después bajó a Pisco, obviamente. Pero vean estos datos importantes. Ya ahí abajo, en líneas pequeñas, también ya nos había mencionado a través de Stevenson, el año 1825, que los piscos, ¿qué son? Las vasijas donde se fabrican, ¿ya? Que son de cono invertido, y su forma es cónica invertida, y su interior está recubierto de una especie de nafta. Ahí se guardaba el famoso aguardiente. 1825. ¿Y qué es el pisco entonces? O el aguardiente del pisco. Acá sí está el famoso Midenford del año 1894, y él menciona lo siguiente: cuando fue a una hacienda acá en Ica, en Macacona, dice: el zumo del fermento es destilado. Antes que todo el azúcar se haya transformado en alcohol, se obtiene el aguardiente más fino. ¿Qué es eso? Ay, 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 esa es la respuesta, el famoso mosto verde. Entonces, si yo tengo mis piscos y tengo este aguardiente fino, ¿qué era realmente el pisco que todos añoramos? ¿Era aguardiente puro o el aguardiente de mosto verde? Aguardiente de mosto verde. Entonces, ese era el más rico. ¿Pero era aromático o no aromático? Aromático. Gracias, caballero. Es esto. Y sobre esto tenemos que hacer más búsquedas de información. Esta es la mina de oro que nos diferencia a Ica, a Pisco y después a Chincha, a Nazca, a Palpa, para diferenciarnos de las demás regiones. Y esto no lo hago con ánimos de diferenciarnos, pero este era el auténtico pisco que era añorado por todo el virreinato del Perú y también de Centroamérica. Porque el pisco que se enviaba a Panamá, a Guatemala, a Paita, era justamente de Ica y Pisco. Oh, pero era la aromática, el mosto verde, que es en la actualidad el más caro. Entonces, hicimos todo este trabajo, ya, nos tomó bastante tiempo, pero es un avance que ya próximamente también vamos a escribir un próximo libro con mayor información. Ya, vamos a avanzar porque el tiempo no va a faltar. Ya están cocinando las papas, así que, por favor. ¿Por qué le llamamos documentos virreinales y no coloniales? Ojo, acuérdense,
que nosotros fuimos se creó como Reino del Perú, ojo, 1500, ¿qué año? Lo jala a todos, ¿ah? Se me dan por favor. Ya, el Virreinato del Perú se inicia en 1542, pero como le dicen, siempre se decía como Reino de Perú. Previamente, entre el 1529 y el 41, se le conocía como Gobernación de Nueva Castilla. Ya, por favor. Entonces, encontramos este primer documento del año 1685. Y esto sí rompe lo que les decía, que el nombre del pisco no nos da a los extranjeros, sino los propios limeños. Pero aquí encontramos, en la hacienda de Viria, del Valle del Cóndor, de la jurisdicción de la Vía de Pisco, un documento importante, que se encuentra 100 botijas de vino de pisco, y todavía con minúscula. Si el documento de aguardiente pisco que está en Guatemala es de 1712, y estamos hablando de 1685, entonces en el Perú, en el Archivo General de la Nación, podría existir un documento entre esos años que diga botijas de aguardiente de pisco, y ahí estaríamos retrocediendo al siglo XVII, retrocediendo más de casi 50 años o 40 años. Entonces, esto es el trabajo que se tiene que hacer los investigadores, historiadores, y si encuentran esta joya, ojo, que diga acá aguardiente, usted no crea, así como Julia ha sido reconocido a nivel internacional, usted también lo podría hacer. O sea, toca encontrar esa información que puede estar en el Archivo General de la Nación o en otro archivo regional que podría ser ICA, pero no lo creo. Debería estar en el Archivo General de la Nación. Y es lo que dice este documento. Si pueden guiarme acá, a ver. ¿Qué dice? Bodega, 100 botijas de vino, esa ven es pequeñita, es la que es grande, de pisco, 1685. Esto nos cambia totalmente el panorama y hemos retrocedido hasta el siglo XVII, ya no es siglo XVIII. Entonces, ese documento sí debe existir. Y eso nunca lo va a tener Chile. Así quieran ellos decir que han encontrado en 1733 documentos sobre el aguardiente de pisco. Luego, cuando viene de viaje nuestro querido Feulier en 1714, nos habla de la existencia del cacique de Pisco, que es realmente el curaca, pero que fallece en Lima, porque vino a reclamar unos derechos y unas tierras que se le habían quitado, y muere por una enfermedad. Ese dato tampoco ha sido tomado en cuenta por muchos investigadores, pero sí existe en la versión francesa. Simplemente es que hay que leer y traducir. Ahora nos puede llegar a los investigadores varias plataformas o apps que puedan hacer la traducción rápidamente y uno puede leer esa información. Pero tal cual está ahí. Les voy a repetir, les dejo esto para ustedes si lo quieren llevarse. Es de uso abierto para todos porque la información debe ser compartida, porque debemos hacer una causa común, y es la identidad de nuestra región, de nuestro país y de nuestra localidad. Entonces, otro punto importante, ya Ricardo nos mostró el mapa de Fresier de 1717, pero ¿por qué era tan importante Pisco? ¿Ustedes dirán? Si uno lee acá, no lee nada, ¿no? ¿Ve acá? Ahora sí, pues. Porte de Cristo, puerta de Pisco. ¿Ya? Habla de unas diferentes partes, pero acá está puerta de Pisco, y eso estaba por acá, como puerta para quien se va al Congreso de la República en la actualidad. Pero eso está inscrito en 1717, en la mina amurallada, que ya no hay a la fecha. Y ya viene un documento importante que a mi querido Carlos le ha encantado. Pero antes de entrar acá, lo que quiero decirles es que en la gestión de don Ricardo, él subió en su plataforma el repositorio archivístico histórico del Archivo General de la Nación. Van a encontrar voluminosa información con la tecnología aguardiente de Pisco en Ica, en el Valle de Umay, en Pisco y demás, que hay hasta por las puras. Yo lo he revisado y lo he encontrado. Y he extraído los mejores documentos, y uno de ellos es de 1770 y 1773. Y es esta batalla que surge a partir del año 1768 en propio Lima. ¿Por qué? Porque Lima consumía todos los aguardientes que producía
Inca y Pisco. ¿Y por qué esto? Porque en la Intendencia de Lima, Pisco, Cañete, Lunahuaná, Chincha y todo, eran parte de Lima. Toda esa provincia era Lima. Toda esa provincia grande era Lima. Y aquí miren lo que sale. Aguardiente de Humay. ¿Dónde queda Aguardiente de Humay? Acá se dice, pero es Pisco. Aguardiente de Belén está entre Ica y Pisco. El aguardiente de Pisco, aguardiente de Talaxaca, que también es Ica, no es Tarapacá como me mencionó mi querido Jason, y los vinos de Lancha, que también es Pisco. Y eso está acá. Uno entra esa información en la página 7 y ya puede ver. Y cuando vea usted los aguardientes de Humay y los aguardientes de Pisco, va a encontrar que son los más caros. Por algo será. ¿Porque era qué cosa? Los famosos mostradores. Ahora, ¿cómo podemos nosotros afirmar eso? Haciendo mayor investigación. Y que debería estar esa investigación ahí. Y esta es la segunda página de esa parte. Y miren lo que hacía una bodega, o lo que hacía los bodegones, que también le llamaban, pero había esa venta en toda Lima. Lima era el primer consumidor y luego lo exportaba. Primero llegaba al puerto de Callao, luego al puerto de Paita y luego hacia Centroamérica. ¿Ya? El sapo, que también es de Pisco. Luego, para cerrar un poco este siglo, tenemos esta publicación de 1799 en el propio España, y que te habla que desde Acapulco y Guatemala había la producción de ¿qué cosa? 800 botijas de aguardiente de Pisco, desde el Callao hacia México, Panamá, Guatemala, etc. No te lo dice el Perú, te lo dice España. 1799. De la transición virreinal a la república, el documento de 1813, que te habla de 20 piscos y 82 piscos. Te está hablando de qué cosa? De la vasija que contiene, ¿qué cosa? El mosto verde, que es famoso aguardiente de Pisco. Presumiblemente, pero de esto hay información de 1825, 26 y 60, que ya lo he ubicado, pero no lo muestro porque es bastante información que difundir. Pero lo importante, estoy dejando bastantes viajeros, pero el más importante para mí es esta señora. ¿Ya? La versión que llegó a Sudamérica está publicada en 1916. Esta es la original.